lo voy a conectar, voy a tratar de conectarlo con el capítulo 9 del libro de Tejilín, o sea, el libro de los Salmos, en el sentido de cuál es nuestro propósito aquí. Nuestro propósito es fundar una religión, nuestro propósito es debatir, nuestro propósito es pelear, nuestro propósito, ¿cuál es nuestro propósito? Si bien estamos en un plano inferior que no tiene nada que ver con el Gadín Edén, que es otro nivel, ¿verdad? Otra dimensión. Podemos hablarlo, algunos cabalistas dicen que otro mundo. Y quiero que llevemos al entendimiento el objetivo del crecimiento espiritual de cada ser humano. El ser humano tiene un objetivo por crecer espiritualmente. O sea, él crece con un propósito. El propósito de crecer espiritualmente no es dañar. El propósito de crecer espiritualmente es agradar, es servir, es dar, es beneficiar, es ser benevolente, es atraer las cosas positivas a mi vida y asimismo a mi familia. Cuando yo despierto espiritualmente, cuando las personas están despertando espiritualmente, tienen un objetivo. El objetivo y el propósito dado por Hashem Avinu, el Hakadosh Baruj Hu, el Eterno. Algunos lo utilizan otros nombres como Jehová, Yahweh. Pero bueno, estamos hablando del Padre Eterno, del Hakadosh Baruj Hu. El propósito es la esencia de nuestro camino. El propósito es la esencia de nuestro proceso. El propósito, o sea, yo veo la meta y la esencia de mi proceso para poderlo alcanzar. Y todos sabemos que en el crecimiento espiritual lo que aparece es una cantidad de religiones. Religiones que confunden, religiones que estorban, religiones que circundan a nuestro alrededor, que a veces en vez de ayudarnos a ascender a ese nivel espiritual, lo que hacen es que nos ayudan a descender espiritualmente. Y la Torá, la Biblia, la palabra del eterno Dios de poder, Dios de gloria, fue dejada con un propósito. ¿Ya? El propósito es de conexión con el Creador. El propósito es una reconexión con el Eterno. El propósito es una elevación del alma. Y en el libro en el libro Jumás, en la Torá, en Bereshit, nos comenta Rashi y nos deja un comentario, me parece muy bueno para que lo tengamos todos en cuenta. Gracias, Sabar, Shema, bendiciones. Y comenta que el hombre en el jardín del Edén, Adán fue colocado en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo custodiara. Estoy leyendo de un Humash, ¿ya? Para que lo trabajara y lo custodiara. Pero el Midrash, que puede ser un comentario paralelo al libro de Bereshit, dice, interpreta esto en forma alegórica, ya que la Torá mencionó anteriormente que los árboles del jardín crecieron por propia iniciativa y que el río proveyó la irrigación necesaria, con lo cual no hubo necesidad de trabajarlo para germinar. O sea, quiere decir que todo lo que estaba en esa dimensión superior, en ese Gan Edén, ese jardín del Edén, en ese mundo donde Adán Harishon, el primer hombre, vivía y tenía todo en plenitud, dice que aún las aguas circundantes rociaban los árboles brutales que daban en sí mismo vida. Entonces, ¿cuál era el trabajo el primer hombre, de Adán, del terráqueo? Porque Adán viene de Adamá y Adamá es tierra, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿cuál era la función? Entonces yo anhelo en mi corazón, y lo sugiero siempre, porque los likes deben ser de edificación. Yo sé que hay muchos likes para mostrar la verdad, hay muchos likes para sacar a la gente de la idolatría, pero el objetivo de los likes que hacemos nosotros, es que la persona aprenda y decida. O sea, aprender y decidir. O sea, tomar y decidir, escudriñar y decidir. Y el tema es, ¿qué hacía el hombre en el jardín del Edén si aún los árboles crecían por el irrigar de las aguas de los ríos que Hakadosh Baruj Hu había colocado en el mismo Gan Edén, el mismo jardín del Edén? Más bien Adán debía trabajar el jardín. Pero ¿cómo trabajaba el jardín? ¿Qué tenía
tenía que hacer? ¿Cómo trabajaba Adán Harishon en el jardín? ¿De qué manera trabajaba Adán Harishon en el jardín? ¿Qué tenía él que hacer? Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y si bien la Torá muestra varios escenarios, el escenario primero que nos muestra es algo literal, algo histórico. El segundo escenario puede ser una interpretación individual, pero al escenario que nos quiere llevar la Torá es al escenario de la vivencia actual de nuestra vida y del secreto que hay en la lectura de la Torá para elevar nuestras almas. Cuando se interpreta la Torá a nivel literal, se crean religiones. Cuando se interpreta la Torá a nivel literal, se crean doctrinas. Doctrinas que van a chocar unas con otras, porque no hay un entendimiento espiritual de lo que Hashem dejó o nos permite tener. Porque también eso hay que mirar, lo que nos permite tener. Lo que nosotros tenemos ahora, hermano. Porque hay más secretos, hay más libros, hay profundidad. La Torá es tan profunda, porque a veces la entendemos superficialmente. Es tan elevada que nuestro entendimiento en su simple lectura cambia y genera una comprensión más alta. Dice bien, Adán Harishon más bien debía trabajar en el jardín estudiando Torá. Pero si no había Torá, ¿de qué Torá está hablando Rashi? ¿De la Torá oral? ¿Pero qué Torá oral? Si todavía no había normas morales, o si había normas morales estipuladas en el Gan Edén. De las normas morales de la conectividad con el Hakadosh Baruj Hu. Porque Adán Harishon es creado a imagen y conforme a la semejanza del Eterno. Y tenía el entendimiento y el intelecto y la comprensión total de las cosas espirituales. No voy a profundizar más para no entrar en una cabalá un poco más extensa. Más bien, Adán debía trabajar en el jardín estudiando Torá, cumpliendo los preceptos positivos, y debía custodiarlo. ¿Pero qué? No pertenezco a ninguna denominación. Soy converso judío, pero no pertenezco a ninguna denominación. ¿Okay? Adán debía trabajar en el jardín del Edén estudiando Torá. Sí, está bien, lo que tú digas está perfecto. Todo lo que tú digas está bien. Y cumpliendo los preceptos positivos debía custodiarlo, absteniéndose de realizar actividades prohibidas. Pero ¿qué era prohibido en Gan Edén? Si todavía no se había aparecido la serpiente, para el hermano que estaba diciendo que es católico puede entender. Esto significa que la tarea del hombre en este mundo es servir a Dios. En este mundo es servir a Dios. Por eso aquí no estamos hablando de ninguna religión. Aquí ni siquiera estoy tocando el punto de la salvación. Estamos hablando del Salmo 9, estamos tomando la Torá en hebreo al español para que tengamos un entendimiento espiritual. Y cumpliendo los preceptos positivos, debía custodiar absteniéndose de realizar actividades prohibidas. Esto significa que la tarea del hombre en este mundo es servir a Dios. Estoy hablando del servicio a Dios. Si lo hace, entonces satisfará sus necesidades materiales, como ocurrió con Adán en el Edén. Pues no es más que una mera ilusión pensar que el esfuerzo físico es lo único que nos permite alcanzar el éxito. Entonces nuestro trabajo es espiritual. Nuestro trabajo es espiritual. Nuestro trabajo es tener un crecimiento espiritual. Y eso es lo que hacemos. Entonces hago este preámbulo del Jumás del libro de Génesis, donde ha sido creado el hombre y fue colocado en el jardín del Edén para trabajar en su crecimiento espiritual. Eso es lo que hace en el jardín del Edén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este plano, trabajar en nuestro crecimiento espiritual. Y ahora nos vamos a pasar a el capítulo 9 del libro de Salmos, también del hebreo al español.
Y vamos a entender en qué situación estaba el rey David. En qué situación estaba. En qué momento estaba para poder componer este salmo. Dice el capítulo 9 del libro de Salmos, ya para entender, al director de canto. Y toda la mayoría de los salmos que estamos leyendo desde el Salmo 1, ¿verdad? Dice para el director del cántico. O sea, la composición era entregada para el director del canto para que fuese cantado. Respecto de la muerte de Labán, dice esta versión. Y dice que Labán era enemigo de Israel en épocas del rey David. Y dice que es Misbor de David, o sea que es un canto de David. Y vamos a ver cómo se hace un canto para celebrar una victoria. Cómo se hace un canto para decir al Eterno gracias porque me has quitado un enemigo del lado. No podemos llevar este salmo a una interpretación literal, porque si yo tengo un pensamiento literal, entonces voy a tener felicidad cuando a otro, aún sea mi enemigo, le va mal. No, tenemos que llevarlo a un plano diferente, a un plano espiritual. El verso 2 dice, agradeceré al Eterno con todo mi corazón. Comienza David Hamele hablando del agradecimiento. Enseña a nuestros sabios, que no son protestantes, que tampoco son católicos, enseña a nuestros sabios que una de las grandes puertas a una dimensión especial a nivel espiritual es el agradecimiento. Y se nos olvida agradecer. Y aquí comienza David Hamele diciendo, agradeceré al Eterno con todo mi corazón. Relataré todas tus maravillas. Agradeceré con todo mi corazón, relataré todas tus maravillas. Y ahora debemos llevar esa fase de esta lectura a nuestra vida. Agradecemos nosotros todo lo que tenemos y aún lo que no tenemos de todo nuestro corazón. Y hablamos de todas las maravillas de Dios. Nuestro objetivo es hablar de las maravillas de Dios. Aún del hermano que me critica, aún del hermano que acaba de entrar a decir que los protestantes son esto o aquello, cuando no he dicho que soy protestante. Tal vez para él todo el que no esté en su doctrina protesta contra ella. Yo no protesto contra esa doctrina. Dice, no solo agradezco a Hashem en la intimidad de mi corazón, sino incluso relatando sus maravillas públicamente para inspirar también a nosotros. Y yo quiero que entremos en una reflexión, tú que me escuchas. ¿Cuál es mi objetivo de estudiar Torah? Mi objetivo es que otros despierten como yo desperté. Mi objetivo es sacar a otros de el error. ¿Qué objetivo tengo yo al estudiar Torah? Y debemos entrar en un análisis, una autoevaluación. Qué lindo que desperté la Torah, qué lindo que hoy tengo la Torah, qué lindo que tengo el libro de Salmos, qué lindo que yo tengo un entendimiento aún mayor, a un nivel de conexión mayor. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios me despertó? ¿Con qué objetivo hoy estudio Torah? ¿Con qué objetivo hoy estudio la palabra del Eterno? ¿Con qué objetivo hoy estoy creciendo? Shalom, mi hermano Cuervo. ¿Con qué objetivo? Bendiciones para ti, tu familia y todo lo que tú emprendes. ¿Con qué objetivo yo lo hago? ¿Por qué me siento desde hace 4 horas a estudiar con un familiar, con mi hija, el libro de Bereshit? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra ganancia? ¿No será que al estudiar aprendo, crezco y me elevo? ¿No será que también cuando yo desperté es para aprender a
a agradecer y a relatar todas las maravillas de Dios? ¿O fue para hacer una doctrina de lo que estoy aprendiendo? Miren, en estos tiempos hay mucho conocimiento errado. Hay mucho conocimiento que está desligado de la Torá. Y al estar desligado de la Torá, cae por su propio peso. Y eso es lo que estamos viendo hoy, que muchas doctrinas están cayendo por su propio peso. Pero tal vez por eso comencé relatando lo que nos dice a un Rabbi Akiva Rashi en los comentarios del Humás, que nos dicen: el hombre, el único propósito que tiene es servir a Dios. Pero no sirve a Dios tratando de enseñar una doctrina, sino que sirve a Dios en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de su propio ser. Estamos aquí en este plano para crecer espiritualmente. Estamos aquí en este plano, voy a utilizar palabras que mucha gente puede entender, aunque estamos poquitos. Estamos aquí en este plano para despertar de la matriz, para despertar del sistema que se nos ha inculcado, que se nos ha sometido, al cual nos llevan prisioneros, al imaginario que nos crearon desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que fuimos a gatear, a caminar, y todo eso consecuencia a los parámetros de crianza que tuvimos. Estamos despertando. ¿De qué estamos despertando? Y la Torá es el encendedor para despertar. Es el interruptor para despertar. Claro, y conectado con los secretos del cielo, aún mayor. La Torá fue dada para que pudiéramos elevar nuestra alma. La Torá fue dada, y si bien nosotros tenemos el celo en el corazón, porque queremos que otro conozca nuestro despertar. No voy a llamarle verdad. Le voy a llamar nuestro despertar a través de la Torá, siendo la Torá la verdad. Pero queremos que otro conozca nuestro despertar. Eso es lo que queremos, es nuestra intención. Pero lo primero que tenemos que hacer es agradecer aún por tener Torá. Aún agradecer por despertar. Aún agradecer por conocer al Hakadosh Baruj Hu. Aún agradecer por limpiarnos de ese sistema religioso. Porque lo que hoy se vive, lo que hoy tenemos, es un sistema religioso. Y lo pudimos comprobar ahorita. El amigo católico se ofendió porque no sabe lo que estoy predicando, porque es que no estoy predicando. Estoy dándote una enseñanza para llevarte, si tú quieres, y la enseñanza hace obra en tu ser a un nivel mayor. Es si tú quieres. Por eso comencé con el Humás diciendo el comentario de Rashi. Estamos para crecer espiritualmente. Estamos para servir al Creador. Y se sirve al Creador mejorando nuestra vida. Se sirve al Creador reconociendo que sus maravillas, como dice el Salmo. Miren que este Salmo fue compuesto, escrito, cuando respecto a la muerte de Labén, enemigo de Israel en épocas del rey David. O sea, siempre les he dicho que los salmos son compuestos en momentos apremiantes, en momentos de dificultades, en momentos difíciles, en momentos, algunos sí van a ser compuestos en momentos de alegría, pero la mayoría de ellos, cuando usted lee el Salmo 51, Salmo 56, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 42, usted ve la dificultad que tiene el compositor, el escritor. Pero para entender el libro de Salmos, tengo que aceptar que mi ser en este plano, mi molde en este plano, que tiene una neshama que conecta con el cielo, un alma que conecta con el cielo, está aquí para servir. Dice el verso 3, libro de Salmos, Tehilín, capítulo 9. Pero el verso 3, me alegraré y me regocijaré en ti. Ya comienza el regocijo. Si lo llevo a nivel histórico, David Hamel estaba regocijado
porque el Eterno le había dado victoria sobre un enemigo de Israel en la época del rey David. Él dice: me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre supremo. Aquí hay algo muy fuerte. Siempre cuando trato de enseñar les digo: miren, Hashem Avinu, el Eterno, nuestro Padre, Avinu Malkeinu, lo que más desea es que nosotros con alegría cantemos su nombre. Pero cantar su nombre no es decir su nombre de las 4 letras. Cantar su nombre es mostrar su creación, como lo está haciendo, mostrar sus maravillas, relatar sus maravillas. Y a veces nos falta. Ninguna religión va a ser señalada, ninguna doctrina va a ser señalada. Pero a veces la mayoría de las doctrinas se quedan en rituales, en liturgias, todas. Tenemos una especie de liturgia, tenemos una especie de rituales. Pero no nos podemos quedar allí. No podemos quedarnos allí. Tenemos que subir a un nivel mayor. El judaísmo tiene rituales, el cristianismo tiene rituales, el catolicismo tiene rituales, etc. El islam tiene rituales. Pero nos quedamos allí. Tenemos que subir a otro nivel. Subir a otro nivel de interpretación de la palabra, subir a otro nivel de interpretación de la Torá, y no quedarnos solamente con lo que está escrito. Interactuar con la Torá es hacer introspección con ella y hacer que viva en mí. Estas letras tienen vida. Y si nos vamos a la profundidad de la Kabbalah, cada letra hebrea tiene vida en sí misma. Porque las letras hebreas crearon el universo. ¿Ya? Y cada letra hebrea tiene en sí misma vida. Y si cada letra hebrea en sí misma tiene vida, quiere decir que la palabra del Eterno es vida. Pero es vida para darme vida a mí, que cuando no he subido a otro plano espiritual, quiero que se entienda, parece que estuviera muerto. Dormido, vamos a hablar de dormido. Shalom a todos los que llegan. Capítulo 9 del libro de Tehillim. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre supremo. Cuando mis enemigos retroceden, y aquí dice algo, mi alegría es cuando mis enemigos retroceden, me regocijo, tropiezan y perecen ante ti. Pero a veces cuando nosotros no tenemos crecimiento espiritual y no salimos de ese círculo vicioso que creó el sistema religioso, llámese como se llame, hay un círculo vicioso creado por el sistema religioso, nos convertimos nosotros, no el sistema. Nosotros, al no despertar, nos convertimos en nuestro propio enemigo. Buscamos enemigos exteriores, como aquí pasó, que es un cántico de alegría y de regocijo porque le había dado victoria sobre el enemigo de Israel. Pero el enemigo interior, ¿cómo lo vencemos? Si nosotros siempre estamos mirando hacia afuera. ¿Cómo vencemos nuestro enemigo interior si siempre tengo los ojos puestos hacia afuera? Siempre pienso hacia allá. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan, perecen ante ti. Pues tú ejecutaste mi juicio y mi causa. Te sentaste en tu trono, juez justo. Sabemos que Akadosh Baruj Hu es juez justo, que Él juzga con justa justicia y que nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de juzgar a nadie. La vamos adquiriendo porque el Eterno quiere que lleguemos a ser sadik. Y la vamos adquiriendo en este proceso de elevación de nuestra alma. La vamos adquiriendo en este proceso de búsqueda y de lectura. Pero lo primero que tenemos que hacer es vencer nuestros propios limitantes para poder mostrar las maravillas del Creador. Es vencer a Labán, que es enemigo de Israel.
o Alabén, que es enemigo de Israel, y que no está muchas veces fuera. Vuelvo y lo digo, puede encontrarse en el sistema religioso creado por manos humanas, por hombres. Un sistema religioso que yo me doy cuenta, aun cuando escucho los live, un sistema religioso que es complicado romper. Un sistema religioso que es difícil derribar. Porque está tan sembrado en el ADN, en las neuronas de los seres humanos, está tan sembrado en nuestro ADN que derribar ese sistema religioso es complejo. Y por eso se generan los debates. ¿Por qué? Porque el sistema genera posturas. El sistema religioso genera posturas, como la política, los de derecha, los de izquierda, los de centro. Tendríamos que llevar eso a la Kabbalah, en el árbol sefirótico, y decir los de derecha, los de izquierda y los de centro, como nos muestra la Kabbalah. Pero el sistema religioso lo que enseña son posturas. Y muchos pertenecíamos a ese sistema religioso porque fuimos criados, muchos de nosotros, en sistemas religiosos que no decidimos, que nuestros padres decidieron por nosotros y nos inculcaron en ese sistema religioso. Y hoy, cuando queremos desmontarlo, por eso leí esa parte del comentario de Humás, cuando queremos desmontar el sistema religioso, primero no podemos desmontarlo en el que está afuera, sino lo hemos desmontado en nosotros. Y es complejo, porque nos sesgamos. A mí me pasa, a cada rato me pasa. Y aún el judaísmo también puede enseñar un sistema religioso. Pero no nos quedemos allí, tenemos que pasar a otro nivel, a un nivel mayor de interpretación, un nivel mayor de donde nos conecte con la esencia divina. Y fueron dejados para esto el libro de los Salmos. El verso 6 dice: destruiste naciones, condenaste al perverso, borraste sus nombres para siempre. En la sentencia contra los perversos yace la gran virtud del Eterno, porque así evidencia que no dejan su palabra sin cumplir. Y dentro del Salmo y de los Salmos del libro de Tejilín, vemos que los perversos ya tienen su futuro, pero en el futuro que ha mostrado el sistema religioso. Yo quiero ser muy claro, no el futuro que ha mostrado, y es lo que he aprendido, y como le digo, de lo que he aprendido enseño, usted decide. ¿Ya? Porque cada quien tiene que decidir. ¿Cómo desmontamos ese sistema religioso? ¿Cómo nosotros destruimos en las naciones ese sistema perverso que nos ha sacado de la elevación espiritual? Miren, la Kabbalah es muy buena cuando se toma con buena medida y con una interpretación ligada a la Torá del cielo. El enemigo, dice el verso 7, está destruido como las ruinas para siempre. Un salmo especifica que el futuro de los perversos ya lo conocemos, pero no como el sistema religioso lo ha mostrado. Un infierno, un lago de fuego. El judaísmo lo dice Geinom, el valle del Geinom, donde será el lloro y crujir de dientes. Eso tiene una simbología histórica. Eso no es un lloro y crujir de dientes como se piensa. Había un valle, un basurero, donde lloraban y crujían los dientes los perros que eran quemados. Pero esta simbología que se ha tomado en el sistema religioso te mantiene como oprimido. No te deja despertar. Porque todo te da miedo y no te deja avanzar. Porque la mayor estrategia de sometimiento mental es el miedo. Y mantener a los pueblos sometidos al miedo no dejan que eleven su conocimiento. No dejan que eleven su alma. El enemigo está destruido como las ruinas para siempre. Las ciudades que tú derribaste a causa de su iniquidad, su memoria ha desaparecido. Pues Hashem es entronizado por siempre. Prepara su trono para el juicio.
Todo es Él. Juzga al mundo con rectitud. Juzga a las naciones con integridad. Él es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Y por más íntegros que nosotros creamos ser, y por más justos que nosotros creamos ser, fallamos. Fallamos. A una misma interpretación de la Torá. Porque la Torá tiene tantos intérpretes y tantas líneas de interpretación que nos toca sentarnos a escuchar esas líneas de interpretación y tratar de llevar una interpretación más certera a mi vida. Yo he escuchado niveles de interpretación. Y por eso, para que tu interpretación no se sesgue, debes verlo como la miel que emana del panal. Estudiar un poquito de profundidad que le llaman Kabbalah. Estudiar lo que un día aprendí de un rabino, los secretos del cielo. Que no son secretos. Acuérdense que la palabra secreto es sop, que su valor gemátrico es 70, es igual que el valor gemátrico de vino en hebreo. Que nosotros podamos tomar de ese vino, del vino de la Torá. Y por eso es que en la celebración de Shabbat hay vino y en cada kiddush hay vino. Prepara su trono para el juicio, juzga al mundo con rectitud, juzga a las naciones con integridad. Y aquí el verso 10 lo tengo anotado. Hashem será una fortaleza para el oprimido. Hablándolo históricamente, David había sido oprimido por este rey, pero fue libertado. Una fortaleza en los tiempos de angustia. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Y vuelvo y hago claridad. No está hablando del nombre de las 4 letras. No está hablando solamente de eso. Está hablando de la profundidad de conocer el nombre, tener intimidad con el Creador. Cuando tú conoces el nombre de una persona y comienzas a tutearla, ya comienzas a tener intimidad con él. Y los que conocen tu nombre, los que tienen intimidad contigo, como Abraham Avino, como José Hatzadid, que puedan tener como David Hamele, que puedan tener una conexión. Que nos podamos acercar confiados ante el trono de su amor. Porque conocemos su nombre. Pero lo llevamos todo al literal y pensamos que el nombre de Hashem entonces es el sagrado nombre de las 4 letras. Cuando sabemos que cuando decodificamos las 4 letras es más allá. Y cuando decodificamos una a una es más allá. Y cuando hacemos y unimos esas 4 letras al nombre de Adonai es más allá. Entonces no está hablando del nombre como tal, literalmente. Está hablando de la profundidad de la conexión del ser humano, de este hombre que fue creado, de este ser humano que fue creado un poco menor que los ángeles. El conocimiento del nombre es un nivel. Atzilut, Beria, Yetzirah, Asia, Ein Sof. Conectemos con ese nombre. Porque nos quedamos en lo literal. Nos quedamos en el pedacito que aprendimos y nos vamos un poquito más allá. O no solamente en el pedacito que aprendimos o en el compendio de cosas que aprendimos, pero no vamos más allá. No intimamos con Dios. Todos somos recipientes de luz. Acuérdense que la palabra Kabbalah viene de lekabel, que significa recibir, y viene de la palabra keli, que es recipiente. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Aquellos que tienen intimidad contigo confían en ti, pues jamás olvidaste a los que te buscan. Y ahí es donde da claridad el mismo verso 11 de Tejilín, capítulo 9. Aquí da claridad. Los que conocen tu nombre confiarán en ti, pues jamás olvidaste a los que te buscan. Entonces no te quedes solamente con el nombre de las 4 letras. No te quedes con Yahweh, no te quedes con Jehová. Sube. Busca. Aquellos que buscan a Hashem.
Dice, aquellos que buscan a Hashem. Y ya el 12, cuando da un encuentro, el verso 12, cuando da un encuentro, porque aquí hay un encuentro, canten a Hashem, quien habita en Sión. Relaten entre las naciones sus maravillas, pues el vindicador de sangre inocente derramada, de sangre derramada inocente los recuerda. Él no olvida el clamor de sus afligidos, de los afligidos. No olvida. Pero lo primero es conocer su nombre. No, es conocer su nombre. Debemos conocer su nombre. Es más allá de 4 letras. Es más allá de Shalom a todos. Es más allá del tetragramatón. Es más allá del árbol de la vida. Es más allá. Es más allá. Apiádate de mí, Hashem. Mira las penas provocadas por mis enemigos. Tú que me recuperaste de los portales. Aquí viene algo tremendo. De los portales de la muerte. De los portales de la muerte. Bueno, eso es más profundo, no me quiero meter allá. Pero en este mismo plano hay otro plano. Y dice que de la dimensión de la muerte, estuve cerca de la dimensión de la muerte, estuve cerca de morir y tú me has librado porque conozco tu nombre, porque te he buscado, Hashem, he profundizado en ti, he elevado mi alma a otro nivel espiritual. Tú que me recuperaste de los portales de la muerte, para que pueda proclamar todas tus alabanzas en las puertas de la hija, o sea, de Sión, de la ciudad de Sión, y me alegre de tu salvación. Entonces vemos aquí portales de la muerte, puertas de Sión, una ascensión espiritual, una ascensión espiritual, un nivel mayor de interpretación, un nivel mayor de conocimiento. Talmud, Gemara, Midrash, el Pirkei Avot, todos los libros de Kabbalah, Zohar HaKadosh, todo es bueno. Pero debe llevar un momento donde el ser humano haga Hidodebut, que es su plegaria personal a solas con Dios. Y conectar con la luz del cielo. A mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Miren. La Kabbalah en sí misma no puede ser interpretativa literalmente. La Torah en sí misma no puede ser interpretada literalmente. El Talmud en sí mismo no debería ser interpretado. Porque si a nosotros nos dejaron un Midrash, el Midrash de Bereshit, para entender lo que no está escrito en Torah de Bereshit, es porque no se quedaron allí, porque fueron más allá. Si nos dejaron los Midrashim fue para que fuéramos más allá. Sigamos leyendo, dice el verso: y me alegré en tu salvación. Los pueblos se hundieron en el foso que cavaron para mí, en la misma trampa. Estoy hablando del sistema religioso, que intentaron tenderme. Fue atrapado su propio pie. Y el sistema religioso hoy en día está cayendo. ¿Y por qué está cayendo el sistema religioso? ¿Por qué está cayendo? Porque ellos tendieron una trampa para los demás, pero están cayendo en su propia trampa. Hashem se hizo conocido con el juicio que ejecutó. En las obras de sus mismas manos fue atrapado el malvado. Y dice acá, reflexionen al respecto. Sela. Sabemos que cuando dice Sela, meditamos, nos detenemos un momento, hacemos pausa. El nivel reflexivo, reflexionen al respecto. Tenemos que reflexionar.
¿De qué estamos aprendiendo hoy en día? ¿Con qué objetivo estamos enseñando hoy en día? ¿Cuál es nuestro objetivo de enseñar hoy en día? ¿Hacia dónde nos dirigimos con la enseñanza hoy en día? Que sea algo que nutra, no que provoque náuseas. Que sea algo que nutra y no que produzca descontrol. Que tengamos aún la sabiduría para enseñar. Aquellos que han despertado la Torá, que tengamos la sabiduría para enseñar. Si alguien me dice, usted no está en lo correcto, yo se lo... Así es, hermanazo Waldir, el orgullo nos está matando. El salmo anterior que leímos, ¿te acuerdas? El salmo 8, hablamos de eso, del ego, del orgullo. Y vuelve y lo toca acá. O sea que lo que nosotros estamos enseñando, ¿con qué objetivo lo hacemos? ¿Con el objetivo que nos vean? ¿Con el objetivo que sepamos? ¿O quiero mostrarme que yo sé algo que no sé porque delante de los cielos no sabemos? ¿Quiero mostrarme como algo que conozco Torá? ¿Como alguien que conozco Talmud, que conozco Midrash? Mire, mi sanidad espiritual, después de tantos años, nos estamos volviendo arrogantes. Mi sanidad espiritual, después de tantos años de estudiar, de muchos libros, de estudio, mi sanidad espiritual llegó cuando estuve a solas. Mi sanidad espiritual llegó cuando casi pierdo mi matrimonio. Mi sanidad espiritual llegó cuando casi pierdo la relación con mis hijas. Mi sanidad espiritual, siendo un maestro de Torá, había perdido lo más importante: mi relación con mi entorno, mi relación conmigo mismo, y había perdido mi relación con Hakadosh Baruj Hu. Entonces, si alguien me dice que lo que estoy enseñando está errado, yo no me voy a poner a pelear, porque ya hubo una sanidad espiritual en mí. Hubo una sanidad espiritual, o lo está viendo, una sanidad espiritual que está creciendo en mí, de la arrogancia, del ego, del conformista, de que no crezco, de que no veo las grandezas del Creador en mí.